Problema 20, video 3.4-17. Como vemos, aquí tenemos 4 circuitos muy parecidos uno con el otro. Aquí vemos que tenemos una fuente de amperaje de 320 microamperes. También tenemos dos resistencias, esta de 75 ohms y esta de 25. Y se nos puede encontrar esta corriente 1, llamada I1. Entonces, como podemos ver, estas dos resistencias son paralelas porque salen del mismo nodo, y se juntan en el mismo. Entonces podemos redibujar el circuito. Y tenemos aquí la resistencia, la cual calcularemos con la fórmula que la resistencia es igual a resistencia 1 a la menos 1 más resistencia 2 a la menos 1, todo esto a la menos 1. Entonces sustituimos con los valores. Tenemos que la resistencia 1 son 75 a la menos 1 más la resistencia 2, que son 25 a la menos 1, todo esto a la menos 1, y nos da un total de 75 cuartos. Entonces tenemos que son 75 cuartos de ampere. Vamos aquí y le escribimos 75 cuartos de ohm. Disculpa. Entonces hacemos aquí y tenemos que las resistencias son 320 miliamperes. Entonces podemos sacar el voltaje de todo el circuito usando la fórmula, que es voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces tenemos que nuestra resistencia, perdón, son 75 cuartos de ohm, y es esto por nuestros 320 miliamperes, que esto sería punto 320, que esto nos da un total de 6 voltios. Entonces tenemos que el voltaje de todo este circuito son 6 voltios. 6 voltios, y como vemos de acá va de positivo a negativo. Entonces si regresamos al primer circuito, regresamos al primer circuito y vemos que recordemos, están en paralelas. Entonces el voltaje que entra es el mismo que va a salir, y el que se divide la misma cantidad. Entonces son 6 voltios de positivo a negativo, y como ya sabemos el voltaje de cada una, podemos sacar su intensidad, que entonces la intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces la primera sería 6 sobre 75, que nos da un total de 0.08 amperes, que esto sería igual a 80 miliamperes. Es más, ahí la otra vamos a, es más, ya esto que es igual a 80 miliamperes. Entonces tenemos que es aquí, y esta va hacia acá arriba, va hacia arriba. Y ahora sacamos esta, que tenemos que serían los 6, que es el voltaje, entre 25, que es la resistencia, y nos da punto 24, que este punto 24 vendrían siendo igual a 240 miliamperes, que estos van igual hacia allá arriba, hacia arriba. Entonces, como vemos, aquí llegan los 320 miliamperes que van hacia acá, llegan a este nodo. En este nodo se van 80, en este 240. Entonces acá, cuando se vuelven a unir, 240 más 80
Si son los 320, entonces que vuelven a salir y aquí vuelven a salir. Entonces, y pues aquí tenemos el voltaje. Y como vemos, se nos pregunta cuánto vale I1, que este I1 está contrario a esta corriente de miliamper. Entonces sería negativo, sería 200 menos 240 miliamper. Pasamos con este otro que es igual. Entonces redibujamos. Redibujamos, que sería aquí. Ya, sería hacia acá. Serían 300 miliamperes aquí. Y las resistencias, pues como ya dijimos, son en paralelas, así que serían R1, que son 45 elevado a la menos 1, más R2, que aquí son 90 elevado a la menos 1. Todo esto elevado a la menos 1 nos da igual a 30, que serían 30 ohms. Entonces, teniendo estos ohms, los ohms y la corriente, perdón, podemos sacar el voltaje, que el voltaje sería, pues multiplicamos, entonces sería el punto 3, que serían los miliamperes, por 30, que son la resistencia, y nos da que son 9 voltios. Son 9 voltios, y como vemos viene de acá de más a menos. Regresamos acá, y como son paralelas, pues ambas tienen el mismo voltaje. Entonces de 9 voltios de positivo a negativo. Entonces tenemos resistencia, tenemos voltaje, podemos sacar la intensidad. Entonces serían, en la primera serían 9 voltios entre 45 ohms, nos da un total de 0.2, que vendrían siendo 200 miliamperes, que van hacia acá. 200 miliamperes. Y en esta otra tenemos que serían 9 entre 90, que nos da 0.1, que serían los 100 miliamperes, que estos igual van hacia acá. Serían 100 miliamperes. Entonces si vemos, los 300 miliamperes llegan aquí. Estos se dividen 200 para acá, 100 para acá, y se van a unir 200 más 100 son 300. Entonces incumple la ley de Kirchhoff. Pero aquí nos pide cuánto vale IA, que IA va por el camino que llevan aquí los 100 miliamperes y va en la misma dirección, así que IA vale 100 miliamperes. Nos vamos aquí en este circuito y es lo mismo. Entonces son paralelas y lo podemos reescribir. Entonces tenemos que esta fuente de corriente va hacia arriba, entonces va aquí la resistencia y aquí donde se une. Entonces tenemos que aquí son 500 miliamperes y las resistencias son de 15 y 60 ohms respectivamente. Entonces tenemos que serían 15 a la menos 1 más 60 a la menos 1, todo esto a la menos 1, y nos da que son 12 ohms. 12 ohms. Y podemos sacar el voltaje, que serían pues los 12 por 0.5, que vendrían siendo los miliamperes, y nos da un total de 6 voltios, que como vemos de acá, esta va de positivo a negativo. Regresamos acá y nos damos cuenta que igual como son paralelas, es el mismo voltaje en ambas y es positivo a negativo. Y ya podemos sacar sus intensidades, que sería 6 sobre 15 ohms, nos da 0.4, que serían 400 miliamperes, que estos van hacia acá abajo, serían
400 miliamperes. Y de este lado, que sería 6 entre 60, nos da 0.1, que vendrían siendo 100 miliamperes, que van hacia acá abajo igual. 100 miliamperes. Nos pregunta cuánto es I3, la corriente I3, y como vemos va en dirección distinta a esta corriente de 100 miliamperes, así que es en signo contrario, es menos 100 miliamperes. Entonces hacemos en este cuarto, que es igual, son paralelas, entonces podemos reescribir. Entonces tenemos que aquí va hacia arriba, aquí la resistencia se termina. Entonces tenemos que aquí son 250 miliamperes y las resistencias serían 120, que es la primera, ahí 120 más 30, que es la segunda, todo esto a la menos 1, y nos da un total de 24 ohms. Son 24 ohms. Entonces el voltaje sería 24 ohms por los punto 25, que vendrían siendo los miliamperes y amperes. Entonces nos da que son 6 voltios. Y está igual positivo o negativo. Entonces regresamos acá, son paralelas, serían 6 voltios, positivo o negativo. Sacamos separados, serían los 6 voltios entre 120 y nos da 0.05, que serían 50 miliamperes. 50 miliamperes que van hacia acá abajo. Y acá sacamos que sería 6 entre 30, que nos da un total de 0.2, que vendrán siendo 200 miliamperes, que van igual hacia acá abajo. Entonces si vemos, aquí llegan los 250 miliamperes, aquí se van 50, acá en 200 y acá se vuelven a unir. Cumple con la ley de Kirchhoff. Y nos pide cuánto es esta corriente I4, que como vemos sigue el mismo recorrido, que sigue la misma dirección que estos 200 miliamperes, así que valen lo mismo. Y así quedan esos 4.